Bueno, ya está grabando. Bueno, ahí ven la presentación. Sí, Doc. Por favor, me hablan porque yo no veo ningún chat desde ahora en adelante. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, introducción a la a la inmunología. Vamos a hablar de la respuesta inmune. Para eso tenemos que manejar algunos conceptos que son qué es realmente la inmunidad y qué es el sistema inmune y qué es la respuesta inmune. ¿Sí? Son varios términos que se utilizan. Los seres superiores, nosotros, los animales, están constantemente defendiéndose, ¿sí? De todo lo que es los agentes extraños que están afuera. ¿Sí? Todo el tiempo nosotros nos estamos defendiendo, aunque no parezca, siempre el cuerpo siempre se está defendiendo de algo, ¿sí? Entonces, para que el cuerpo esté defendiéndose de todo lo que sea extraño, tiene un conjunto de elementos que se denominan sistema inmune, ¿sí? Todo lo que es las células, los órganos, las reacciones, todo eso es un sistema y a eso se denomina sistema inmune. Esa capacidad que tiene el cuerpo de defenderse ya se adquiere antes de nacer y se va madurando de acuerdo a la exposición que tiene el cuerpo durante sus primeros días de vida, ¿sí? Entonces, como les digo, siempre tenemos muchos términos: inmunología, inmunidad, respuesta inmune. Son algunos términos que tenemos que manejar. La inmunología es lo que vamos a hacer ahora, es la ciencia que estudia la inmunidad y el resultado de sus expresiones. ¿Y qué es lo que es la inmunidad? Es un estado de reactividad individual. ¿Sí? Todos decimos yo soy inmune, ese es mi estado de inmunidad. Siempre decimos yo soy inmune, por decir nomás, usamos mucho esa palabra para cualquier cosa, ¿verdad? Yo soy inmune a, no sé, inmune a la gripe. Siempre estamos, o cualquier cosa, siempre estamos usando mucho la inmunidad. Yo soy inmune, ¿verdad? Porque realmente es un estado individual, todos somos diferentes. Por más de que el sistema se comporte de la misma forma, las reacciones que tenemos son propias de cada uno, ¿sí? Entonces, la inmunidad es la capacidad que posee el ser vivo de estar defendiéndose constantemente, de no sufrir enfermedades, ¿sí? Es un estado de reactividad individual. Y la respuesta inmune es todo lo que hace ese sistema para poder defenderse, ¿sí? Son todos los eventos desarrollados por el sistema inmune con el objeto de defender la integridad del individuo frente a cualquier agresión. Entonces, inmunología es la ciencia, inmunidad es el estado de reactividad individual y la respuesta inmune son la reacción que tiene esa inmunidad para poder defenderse, ¿sí? Bueno, este es un concepto bastante amplio de lo que es la inmunidad, pero abarca completamente todo, si no es necesario que se aprendan de memoria. Pero es un poco para manejar el concepto. La inmunidad es un estado de reactividad individual que está activado por configuraciones como no propias, identificadas como no propias. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el cuerpo reconoce que no es suyo, ahí reacciona, ¿sí? Y está determinado por la expresión secuencial y suplementaria de mecanismos de reconocimiento inespecífico y específico. Hoy vamos a hablar de los mecanismos inespecíficos y específicos. Vamos a tratar por separado, pero en realidad, cuando el cuerpo se va a defender, estos van actuando secuencialmente, ¿sí? Primero actúa el inespecífico, luego el específico. No es que
actúan por separado, ¿sí? El específico necesariamente, o sea, necesita de todo lo que es el sistema inespecífico. Entonces, son mecanismos que van actuando de forma secuencial. Y todo esto es para mantener la constitución orgánica original, ¿sí? Si yo tengo una herida, por ejemplo, sana, ¿sí? Para que esa constitución orgánica original se mantenga inalterada. ¿Está? Bueno, ¿para qué sirve el sistema inmunológico? Para mantener inalterable la estructura genética original del individuo. Como yo les digo, si yo tengo una herida o una quemadura, ¿sí? Mi sistema inmune, todo lo que son mis células, todo el proceso de cicatrización inclusive van a ir actuando para que de alguna forma eso se regenere y vuelva a ser el original, ¿sí? Reconocer lo propio de lo no propio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un sistema inmune que se está defendiendo constantemente de agresiones, mi sistema inmunológico tiene que reconocer cuáles son mis células, ¿sí? Porque también podemos tener células propias que pueden alterar el sistema inmune o pueden hacer que reaccione, pero tiene que tener la capacidad de reconocer lo propio y lo no propio. También debe de reconocer lo propio alterado. ¿Qué sería lo propio alterado? Que puede ser una célula cancerígena, ¿sí? La célula cancerígena es mi célula, pero está alterada, ¿sí? Para mantener al vertebrado superior libre de agentes extraños o para liberarlo de los mismos, para disponer de células de la memoria en los sitios de entrada de los agentes agresores. Vamos a hablar más adelante qué es lo que son las células de la memoria. Cuando yo tengo una exposición general a microorganismos, mi cuerpo se está defendiendo constantemente, ¿sí? Pero cuando viene un agente patógeno que no es muy frecuente, mi organismo tiene que generar células para ese microorganismo nuevo. Tal es el caso, por ejemplo, como tenemos ahora del coronavirus, ¿sí? Mi organismo tiene que generar nuevas células de reconocimiento para ese virus. Entonces, en la segunda exposición, si yo me enfermé en la segunda exposición, yo ya voy a tener células de la memoria. Todos los pasos previos de reconocimiento y donde se producen los síntomas, porque el organismo tiene que adaptarse a eso, va a pasar más rápido y mi cuerpo va a actuar de manera más rápida también. Bueno, y como les digo, tenemos mecanismos inespecíficos y específicos que van a actuar de forma secuencial, ¿sí? Esto es un cuadro donde tenemos los mecanismos de defensa inespecíficos y específicos. ¿A qué se refiere los inespecíficos? Por un lado tenemos la respuesta inmune inespecífica, que uno de ellos puede ser la fagocitosis, ¿sí? Y por otro lado pueden ser un mecanismo de defensa inespecífico, nuestras barreras naturales, ¿sí? ¿Cuáles son las barreras naturales? Piel, mucosa, la acidez del estómago, el pH de la saliva, inclusive los microorganismos que tenemos normalmente, ya sea en la piel, en las mucosas, tenemos microorganismos que constantemente nos están defendiendo, ¿sí? Bueno, esas son las barreras naturales. Y por otro lado está la respuesta inmune inespecífica. Es una reacción, por eso dice respuesta inmune. Es una reacción, ¿sí? ¿Cuál puede ser? Una de ellas es la inflamación. Por ejemplo, si yo tengo una herida, ¿sí? Si tengo una herida punzante, tuve un corte punzante, se va a producir una inflamación. Todos sabemos lo que es una inflamación, ¿sí? Nos va a doler, se va a poner rojo, se va a cicatrizar, si no se cicatriza, o sea, se puede infectar, y si se infecta no se cicatriza rápido. Entonces hay un proceso de inflamación ahí, ¿sí? Entonces esa es una respuesta ya a una agresión. Por otro lado tenemos la fagocitosis, que la fagocitosis son
algunas células están especializadas en la fagocitosis, que es como comerse a los microorganismos, ¿sí? Y por otro lado está la citolisis, que están encargadas algunas células, las células que son naturalmente asesinas, de eliminar esas células o esos microorganismos que causan daño, ¿sí? Bueno, por otro lado, están los mecanismos que son más específicos. Como le digo, constantemente nuestro cuerpo se está defendiendo a agentes agresores que están normalmente, pero a veces pueden venir patógenos, realmente patógenos, y que son muy extraños. Entonces ahí ya el cuerpo tiene que generar otras células que son más específicas, ¿sí? O otras moléculas que son más específicas, ¿sí? Entonces sobreviene la respuesta inmune específica. Por un lado tenemos la celular. Bueno, por un lado tenemos la celular y por otro la humoral. La celular se refiere ya a células específicas en contra de ese agente extraño, y la humoral hablamos ya de los anticuerpos, que constantemente estamos hablando de anticuerpos, ¿sí? Todo esto vamos a ir viendo de forma general, ¿sí? En cada clase vamos a estudiar en más profundidad. Bueno, la respuesta inmunitaria inespecífica es natural o innata, ¿sí? Sí, como les digo, si son microorganismos constantes que están en el ambiente, nosotros constantemente estamos expuestos y nuestro organismo ya reacciona con eso de forma natural o innata, ¿sí? Y la respuesta inmunitaria específica es adquirida o adaptativa. ¿Por qué? Porque yo estoy expuesta a un nuevo agente infeccioso, entonces mi cuerpo tiene que generar eso, adaptarse a eso y generar células que son específicas. Bueno, la respuesta inmune inespecífica es la primera barrera defensiva del organismo. Por ejemplo, la piel, la mucosa, el pH de la saliva, el pH del estómago. Si el microorganismo entró por la boca, no le mató el pH de la saliva, no actuó contra él, se va a ir hasta el estómago y ahí tenemos un pH ácido. Entonces, todo eso son mecanismos, es la primera barrera, ¿sí? Inclusive los agentes bacterianos que tenemos ahí como soldados que nos están defendiendo constantemente. No requiere una sensibilización previa, como les digo, constantemente es innato, constantemente se está exponiendo a eso y genera sus celulitas ahí, ¿verdad? Está mediada por células con capacidad fagocítica, que tienen la capacidad de comerse a los microorganismos, a otras células, y también las células, las citolíticas, ¿sí? Las naturalmente asesinas. La respuesta específica se desarrolla solo frente a ese microorganismo. Voy a poner otra vez de ejemplo, el coronavirus, ¿sí? Constantemente está, o sea, se expone a eso y el organismo tiene que generar la respuesta contra eso, ¿sí? En esto tenemos a los linfocitos, por un lado, ¿sí? Linfocitos B, linfocitos T, y los elementos que eliminan estos linfocitos, ¿sí? Que son los anticuerpos y algunas sustancias como las linfocinas. Bueno, la respuesta inmune no específica, innata o natural, hablamos de la barrera cutáneo-mucosa, la inflamación, la endocitosis, las células, las proteínas de la fase aguda son unas proteínas que aparecen cuando hay una invasión, ¿sí? Son las primeras proteínas que hacen que después se produzcan otro tipo de reacciones. La activación del complemento, que es un mecanismo bastante, dice luego, es una activación de la cascada de complemento, es un mecanismo bastante extenso, pero es muy completo, digamos, ante una agresión. Interferón, que son moléculas que interfieren en una invasión por virus, ¿sí? Que vamos a ver también. Y las células naturalmente asesinas. Como dijimos, la primera barrera defensiva del organismo no requiere una sensibilización previa y está mediada por esta capacidad que tienen algunas células de fagocitar y las células asesinas, naturalmente.
La barrera mucocutánea, tenemos la integridad estructural. ¿Qué pasa? Si yo tengo la piel intacta, no me voy a infectar de nada. Si yo tengo la mucosa intacta, no me voy a afectar, no me va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros, vamos a dar un ejemplo, nos mordemos la boca, nos mordemos el cachete, ¿verdad? Nos mordemos la mucosa que está adentro y después se nos infecta. ¿Por qué? Porque realmente no es que yo le metía un microorganismo ahí de afuera, no. Nosotros tenemos un montón. La boca es el lugar, la boca es el zoológico, ¿sí? El zoológico donde tenemos un montón de bacterias, algunas que nos están defendiendo y otras que están esperando que nos pase algo como eso para poder aprovechar y multiplicarse y causar una infección, ¿sí? Entonces, por eso a veces nos mordemos y si no se cura rápido, sobreviene una infección, ¿sí? Duele y tarda más. En realidad, todo lo que sea en la boca va a tardar luego mucho más en sanar. ¿Por qué? Porque es una zona húmeda, porque tenemos un montón de microorganismos ahí, porque tiene que, nuestro sistema inmune tiene que lidiar inclusive hasta con el pH de la saliva, ¿sí? Entonces, tarda un poco más y corre el riesgo de infectarse. La descamación de la piel también es una respuesta inespecífica, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos descamando, ¿sí? Cuando nos bañamos o qué sé yo, normalmente vemos nuestra descamación en el invierno, ¿verdad? Decimos tenemos la piel seca, pero nada, es un mecanismo natural. En esa descamación hay millones también de microorganismos. Les voy a decir ya y para cuando terminemos todo lo que sea del sistema inmune, ustedes ya tienen que saber. Nuestras bacterias en la piel se llaman los estafilococos, ¿no? Y en la mucosa, por ejemplo, en la mucosa de la nariz, de los ojos, son los que constantemente nos están defendiendo, son los estafilococos. Esos estafilococos también pueden causarnos una infección cuando hay una destrucción de la barrera, de la integridad de la piel o de la mucosa, ¿sí? En el intestino también tenemos nuestra flora intestinal, o sea, nuestra microfauna intestinal, que son, por ejemplo, las Escherichia coli, son unas bacterias entéricas que nos protegen y, es más, nos ayudan a la digestión de sustancias, ¿sí? Sin las bacterias nosotros no podríamos vivir porque no vamos a poder absorber ciertas sustancias que ellas son capaces de digerir, ¿sí? Bueno, la motilidad tisular también, ¿sí? Nosotros en la nariz, en el intestino, eh, tenemos una motilidad tisular. Por ejemplo, en la nariz, los cilios que tenemos en la nariz, ¿sí? Siempre van a estar expulsando de alguna forma y también hacen que los microorganismos no se peguen tan cerca de las células, ¿sí? La temperatura también, nuestra temperatura corporal hace que ciertos microorganismos no entren, no se desarrollen. Las secreciones, como le digo, la saliva, las lágrimas, todo eso son nuestros sistemas inespecíficos, o sea, son naturalmente, nos defienden constantemente. Como le digo, el pH de la saliva, la acidez estomacal, todo eso nos está ayudando. Y por último, la flora normal competitiva, ¿sí? Que son los microorganismos que tenemos en la piel, en la boca, en el ojo, en la nariz, en todos lados tenemos los microorganismos que nos están defendiendo constantemente de otros patógenos. Pero que si hay un descuido también ellas aprovechan. Bueno, por un lado el sistema, la barrera mucocutánea, y por otro lado la endocitosis, que son algunas células, ¿sí? Como los neutrófilos, monocitos, macrófagos, yo creo que ustedes ya habrán estudiado, son células que tienen la capacidad de fagocitar. ¿Qué es lo que hacen eso? Lo que hacen es absorber, ¿sí? Emiten como unos pseudópodos alrededor, ya sea de la bacteria o del virus, ¿sí? Y eliminan o inclusive estas células, si no pueden eliminar, van a llevar a otras células más específicas para que puedan eliminar a estos microorganismos, ¿sí? Entonces, son la capacidad. Otro sistema inespecífico es la inflamación. Como les digo, todos sabemos qué es lo que es la inflamación, pero ¿qué es lo que pasa en la inflamación? ¿Sí? Esta es una
una figura muy buena de lo que es una inflamación. ¿Sí? Acá están, es la agresión tisular, vienen los microorganismos. Cuando se presentan los microorganismos, vienen las primeras células que tienen la capacidad de fagocitar, que son los neutrófilos, o según dónde están localizados llevan diferentes nombres. Están los macrófagos también, que tienen la capacidad de fagocitar. Una vez que los macrófagos, digamos, de alguna forma se reactivan, ¿sí? Cuando tienen el microorganismo adentro, estos van a liberar algunas señales químicas, que son las citoquinas, ¿sí? Estas citoquinas, a su vez, van a activar otros mecanismos. Por ejemplo, lo que van a producir es una vasodilatación, y la vasodilatación, a su vez, hace que vengan más células, más macrófagos, más neutrófilos para combatir todas estas bacterias, ¿sí? Y también lo que se produce es que van a venir las células, las plaquetas. ¿Y qué es lo que hacen las plaquetas? Van a tratar de, si hay un sangrado o algo, van a tratar de cerrar este vaso, ¿sí? Y de alguna forma ir produciendo todo lo que es el proceso de cicatrización. Primero lo que hay que hacer es combatir a estos microorganismos, ¿sí? Y posteriormente viene el proceso de cicatrización. Entonces, esto, por ejemplo, es una buena figura, una buena imagen de lo que es el proceso de inflamación, ¿sí? Bueno, y las manifestaciones agudas de la inflamación son tumor, hinchazón. Realmente cuando nosotros nos lesionamos, pasamos un día, se va a hinchar, va a doler, si hay dolor, hay un aumento de la temperatura, que es el calor, y se pone rojo, ¿sí? Es un proceso natural de inflamación. El cuerpo está luchando para que pueda evitar, se infectó, ¿verdad? Para que pueda evitar una infección y para que se produzca el proceso de cicatrización, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos las células naturalmente asesinas, las natural killer, que tienen la capacidad de reconocer tres tipos de células. Las células, dos células extrañas, ¿verdad? Células extrañas son nuestras células que están dañadas. Por ejemplo, las células tumorales, por un lado, son nuestras células, pero están dañadas, ¿sí? Una célula dañada, que puede ser una célula quemada, por ejemplo, y una célula infectada. Entonces, tienen la capacidad de destruir estas células y tienen la capacidad de reconocer lo que es nuestro y no destruirlo. Bueno, también hablamos y mencionamos el interferón, que son moléculas que se activan, ¿sí? Que son segregadas por las células que están infectadas por virus. Este interferón lo que va a hacer es que otras células que están al lado puedan captar y empiezan a sintetizar algunas enzimas que son antivirales. Y el interferón es una molécula que se presenta en infecciones virales. Lo que hacen es evitar la proliferación viral y también activan las células naturalmente asesinas para poder destruir esas células que están infectadas por virus. Bueno, en cuanto a la respuesta específica, es cuando les digo, una vez que un microorganismo pasó todo lo que es la piel, ¿sí? Pasó la piel porque una herida, se infectó, pasó, no pudo ser destruida por los fagosomas, o sea, por las células que están fagocitando, por los neutrófilos, por los macrófagos, no pudo ser destruida por eso. Entonces pasa al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo se va primero o se va a través del ganglio, se va a través de las linfas, se va al ganglio, ¿sí? Por el torrente sanguíneo se va a otros órganos, ¿sí? Entonces, una vez que ya sobrepasan la barrera que es inespecífica, va a venir la barrera específica, ¿sí? Nuestro cuerpo necesita adaptarse a ese patógeno, porque normalmente son patógenos lo que el organismo no puede combatir, ¿sí?
Entonces nuestro cuerpo necesita adaptarse y producir nuevas células, ¿sí? Para que sean específicas contra ese agente. Bueno, entonces, sobreviene la inmunidad mediada por células, ¿sí? Que son ya células, pero en más específicas, ¿sí? Los linfocitos T y los CD8, que son colaboradoras, necesariamente yo voy a tener que pronunciar, estos son sus marcadores, ¿sí? Y cuando ustedes estudien siempre van a escuchar linfocitos T, CD4, linfocitos T, CD8, ¿sí? Realmente, cuando les digo que vamos a estudiar inmunología, siempre es a nivel molecular y hay algunas cosas que no podemos pasar de largo, ¿sí? Es un poco de repente confuso, pero siempre van a ir escuchando los mismos términos, así que sí o sí, de alguna forma esto van a poder sostener el concepto, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, están los linfocitos T, colaboradoras y citotóxicas, y por otro lado está la inmunidad humoral, que en un principio había dicho que son los anticuerpos. Los tipos de anticuerpos que tenemos son IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, y se van presentando de acuerdo a los tipos de infecciones, al tipo sí, de infección o de agente que va a estimular su producción. Siempre estamos hablando de anticuerpos, ¿sí? Yo ya tengo anticuerpos, ¿sí? Decimos, por ejemplo, si alguien se enfermó, decimos, yo ya tengo anticuerpos de forma natural porque me enfermé. O nosotros lo que ya nos vacunamos, tenemos anticuerpos de una forma artificial. ¿Por qué? Porque nos vacunamos, pero generamos los anticuerpos que son específicos contra ese agente, ¿sí? Los responsables de producir los anticuerpos son las otras células, que son los linfocitos B, ¿sí? La inmunidad mediada por células, por un lado están los linfocitos T y por otro lado los linfocitos B, que nos va a dar células plasmáticas, ¿sí? Y las células plasmáticas son los que nos van a dar, van a originar a los anticuerpos y también a las células de la memoria, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Bueno, entonces de nuevo se desarrolla solo frente a la sustancia que indujo su producción, su iniciación, y participan los linfocitos y estos linfocitos T y B y todos los que están, todas las células que se producen o los elementos que producen ellos, que son los anticuerpos y las linfocinas. Bueno, tiene 4 características la respuesta inmune específica. Uno, que es especificidad, ¿sí? Se sabe que cada antígeno, que es lo que cuando decimos antígeno, ¿de qué nos estamos refiriendo? Puede ser virus, bacterias, pueden ser proteínas, pueden ser toxinas, si decimos veneno, el cuerpo reacciona también ante un envenenamiento, ¿sí? Las toxinas, ¿sí? Entonces eso es un antígeno, un agente extraño que estimula el sistema inmune. Entonces, se sabe que cada antígeno estimula solo aquel linfocito, ¿sí? El linfocito que van a dar origen a las células y el linfocito que van a dar origen a los anticuerpos. Le estimula solamente aquel linfocito o grupo de linfocitos que han desarrollado y en consecuencia poseen en su membrana receptores capaces de reconocer y unirse específicamente a él. En otras palabras, el antígeno va a estimular el linfocito, ¿sí? Este linfocito es estimulado por pero solamente en su membrana va a producir, supongamos que sea un linfocito, solamente va a producir receptores que son capaces de unir con la bacteria o con el antígeno que produjo, ¿sí? Clonalidad, cuando un linfocito es estimulado, un linfocito o un grupo de linfocitos se van a producir, van a madurar esos linfocitos que están estimulados por ese antígeno, ¿sí? Con ese receptor. Entonces van a haber un montón de linfocitos para ese agente patógeno para combatir, ¿sí? Memoria inmunológica. Todo el proceso, desde que entra la bacteria, desde que no pudo, las barreras naturales no pudieron contra ese patógeno, y hasta que se desarrollan las células que son específicas para ese patógeno, ¿sí? También a su vez se van a desarrollar otras células que son las células de la memoria o la memoria inmunológica, se refiere a las células de la memoria.
¿Qué pasa? Todo ese proceso dura bastante días, ¿sí? De que entra la bacteria hasta que sea reconocida y se produzcan células específicas, lleva un cierto tiempo. Cuando yo me enfermo por segunda vez contra ese patógeno, ¿sí? Mi sistema inmune va a reaccionar mucho más rápido. ¿Sí? No, capaz que no me enferme, o si me enfermo me va a curar más rápido. ¿Por qué? Porque ya tengo células que recuerdan a ese agente patógeno, ¿sí? Entonces produce ya las células que son específicas, no tiene que pasar todo el proceso. Ay, momento. No tiene que pasar todo ese proceso, ¿sí? De estímulo, de que entran a la piel y demás hierbas. Bueno, ¿están todavía ahí? ¿No se están durmiendo? ¿Me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos. ¿Y entienden algo? Sí, se entiende. Porque a mí me apasiona mucho y a veces me voy de mambo. Bueno, otra característica de la respuesta específica es la regulación. De alguna forma, el mecanismo o de alguna forma la producción de células específicas contra un agente patógeno se debe regular, ¿sí? Entonces, porque si, vamos a ver más adelante, porque si no se regula, se va fuera de control, también puede causar daño, ¿sí? La respuesta específica exacerbada también causa daño. Entonces, de alguna forma hay una regulación. Bueno, ¿de dónde vienen estas células del sistema inmunológico? En esta unidad creo que también en la plataforma creo que también tienen lo que son todos eh, los órganos linfoides, ¿sí? Por un lado están los órganos linfoides donde se originan los linfocitos, donde se originan las células que son generales, ¿sí? Por ejemplo, en la médula ósea van a venir los linfocitos B, ¿sí? Y en el timo, los linfocitos T. Y los órganos secundarios, ¿sí? Ahí se van a originar médula ósea y timo. Recuerden siempre eso. Y los órganos secundarios son donde esas células van a madurar, ¿sí? Van a ser activadas por el antígeno y van a madurar. ¿Cuáles son? Las amígdalas, las placas de Becher, los ganglios linfáticos y el bazo. Para hacer de forma que se entienda, por ejemplo, el linfocito que se produjo, por ejemplo, en el timo, el linfocito sin madurar, el linfocito así virgen, digamos, va a estar en el ganglio linfático, ¿sí? Está ahí esperando, están dormidos, digamos. Entonces, perdón, entonces viene un microorganismo que ya pasó toda la barrera, viene al ganglio linfático y le encuentra estos linfocitos, ¿sí? Que están dormidos. Estos linfocitos se despiertan y empiezan a proliferar y desarrollan células que van a ser específicas contra ese agente patógeno. En los ganglios linfáticos, en las amígdalas, es donde se madura estos linfocitos, ¿sí? En la médula ósea y el timo es donde se producen, ¿sí? Pero en los ganglios linfáticos, en las amígdalas, es donde va a madurar. Por eso es que sentimos dolor cuando tenemos una infección, por ejemplo, en el dedo. Si yo tengo una infección en la uña, en el dedo, en el brazo, ¿sí? ¿Dónde nos duele? Nos duelen los ganglios linfáticos que están en las axilas, ¿sí? Esos son los que nos duelen. Por ejemplo, los ganglios linfáticos inguinales duelen si tengo una infección en el pie. Si tengo una infección en la garganta, nosotros decimos, ay, tengo amígdala. ¿Sí? Tengo ganglio. Ganglio tenemos siempre. Pero los ganglios
se hinchan y duelen cuando están siendo activados. ¿Qué quiere decir eso? Ahí están los patógenos, se están conociendo y los linfocitos empiezan a producir más linfocitos. Por eso es que duele, si están hinchados, porque están trabajando, está trabajando en los linfocitos o nuestras amígdalas o nuestro ganglio que decimos que tocamos siempre acá bajo las mandíbulas, ¿sí? Están madurando, están produciendo. Bueno, originalmente hubo una célula hematopoyética primordial, que la célula progenitora mieloide de la médula ósea va a dar origen a los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, ¿sí? Que están en la sangre, ¿sí? También generan las plaquetas y los monocitos que cuando son maduros son macrófagos, ¿sí? Y la célula linfoide, progenitora linfoide, es la que va a dar origen a los linfocitos T y B, que son los que nosotros necesitamos que maduren para que nos den células específicas, ¿sí? Todos estos eosinófilos, neutrófilos, basófilos, son parte de nuestro sistema inmunológico natural, ¿sí? Bueno, los linfocitos T van a desarrollar por un lado los citotóxicos y por otro lado los colaboradores, que son linfocitos T, CD4 y linfocitos T, CD8, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. Y por otro lado los linfocitos B, que son los que van a dar origen a los anticuerpos, ¿sí? Y las células naturalmente asesinas no se conoce exactamente su origen, pero pertenecen al sistema inmunológico natural. Esto es para que conozcan un poco las células que tenemos circulando, que nos ayudan a defendernos de todo, que no necesariamente son específicas, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Normalmente los neutrófilos aumentan mucho cuando tenemos una infección bacteriana. Los eosinófilos tenemos más de lo normal cuando tenemos una infección por parásitos, por ejemplo, son señales, ¿sí? Cuando yo me voy a hacerme un análisis de sangre, veo que tengo un poco aumentados los eosinófilos, ¿sí? Entonces yo estoy teniendo una infección por parásitos, Ehrlichia o demás, ¿sí? Después están los basófilos. Y los linfocitos T y B por otro lado, ¿sí? Bueno. Hablamos de los antígenos o inmunógenos. Necesitamos de estos antígenos para que mi sistema inmune específico pueda desarrollarse, ¿sí? ¿Qué es un antígeno? Es todo aquel agente extraño, ¿sí? Al organismo. Todo agente extraño que pueda ser capaz de activar realmente, no reactivar, de activar el sistema inmunológico, ¿sí? Esto, acá tenemos un virus, ¿sí? Esto es un virus y yo no, a veces no necesariamente necesito que todo el virus entre al organismo para que mi sistema inmunológico lo reconozca. Es más, con esta pequeña porción del virus, el sistema inmunológico va a reaccionar. ¿Qué es lo que tenemos normalmente en las vacunas? Si viene una vacuna que es muerta, tenemos todas las estructuras, ¿verdad? Lo que son capaces de activar el sistema inmunológico. Sí. Y causar la respuesta inmune. Bueno, por otro lado tenemos las células presentadoras de antígeno. Realmente esto es una denominación, célula presentadora de antígeno, que se le da a algunas células que tienen la capacidad de presentar a los antígenos al linfocito que va a madurar, ¿sí? Dependiendo de dónde se localizan, de células de Langer, que están en la piel, las células interdigitales, las dendríticas, los macrófagos, todos tienen la capacidad de presentar el antígeno, ¿sí? Las células presentadoras de antígeno son un conjunto de células que poseen la capacidad de captar el antígeno, prepararlo debidamente. ¿Por qué prepararlo debidamente? Porque yo no puedo, en realidad, esto es una figura, ¿verdad? No puedo agarrar el virus, me voy con el macrófago, agarrar el virus y le presento al linfocito. No, el macrófago tiene que fagocitar a ese virus, tiene que digerir, tiene que presentar estos pelos que tienen acá el virus, eso es lo que necesita este linfocito, ¿sí? O si tiene una estructura adentro, yo necesito eso, ¿sí? El linfocito necesita eso para que pueda generar en su superficie receptores
que sean capaces de unirse específicamente a este antígeno, ¿sí? Esto que se ven acá tiene la forma de anticuerpos, que realmente es lo que producen los linfocitos B. ¿Sí? Los linfocitos B producen los anticuerpos que puedan ser capaces de unirse al antígeno, ¿sí? Y poder destruirla de esa forma. Se encuentran en el vaso, en el timo, en los ganglios linfáticos, en la piel, estas células presentadoras de antígeno. Bueno, esto es una imagen también de lo que hace una célula de Langer que está en la piel, ¿verdad? Que son como unas células dendríticas realmente, digamos, ¿verdad? Que tiene pseudópodos, atrapan el microorganismo, van a pasar por el torrente linfático, sí. Imagínense, tengo un daño tisular, ahí ya pasó la barrera inmunológica, ¿sí? Seguro que vinieron neutrófilos, seguro que vinieron macrófagos, seguro que vinieron otras células que combatieron contra estos microorganismos y no pudieron destruir. Bueno, ya que esto no resultó, las células que son las presentadoras de antígenas, que pueden ser un macrófago también, ¿sí? Van a llevarle, van a fagocitar esa bacteria, van a procesar, necesito destruir un poco, para llevarle al torrente linfático, ¿sí? Entran, vienen al torrente linfático, entran en el ganglio, por eso duele el ganglio, ¿sí? Entran en el ganglio y acá estos celestitos son los linfocitos que están tranquilamente durmiendo, ¿sí? Entonces vienen estas células y le dicen a los linfocitos, hey, acá traigo un agente extraño, un antígeno. Quiero que te despiertes, empiezas a producir linfocitos y un montón para que estos linfocitos me den células capaces de destruir estos agentes que yo o el sistema inmune inespecífico no puede destruir, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer una célula dendrítica. Esto es más o menos para que ustedes vean por qué el sistema inmunológico se estudia a nivel molecular, ¿sí? Esta célula dendrítica, que evidentemente es una célula dendrítica, va a unirse a la porción, esto es una bacteria, va a unirse inespecíficamente. ¿Por qué? Inespecíficamente porque el cuerpo, ¿sí? Las células desarrollan todo el sistema inmunológico antes, o sea, antes de durante la gestación y después maduran, maduran durante el desarrollo del organismo, del crecimiento, ¿sí? Entonces va a tener un montón de juegos de receptores para un montón de bacterias comunes, ¿sí? Por eso, cada célula tiene un montón de, digamos, un montón de sustancias, ¿sí? de moléculas que emiten en su superficie, ¿sí? Entonces, este patógeno se va a unir a esta célula dendrítica. La célula dendrítica tiene que procesar este patógeno. Al introducir este patógeno en su superficie, va a presentar, algunas moléculas, ¿sí? Por ejemplo, yo realmente les digo esto como para que puedan entender por qué es tan importante estudiar inmunología, porque inmunología se estudia a nivel molecular. Lo que hacemos acá es una generalidad. Bueno, entonces va a expresar esta célula dendrítica en su superficie moléculas, ¿sí? Por ejemplo, está el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que se van a unir a los linfocitos, en este caso son linfocitos, estos linfocitos se van a activar, ¿sí? Entonces, es tipo una cerradura y llave, van a expresar moléculas que van a estimular linfocitos que sean también, que tengan receptores justo para esas moléculas que son estimuladas por este patógeno, ¿sí? Entonces, por eso hay mucha especificidad. Solamente para que ustedes vean que actúan, o sea, este sistema inmunológico es activado o se estudia o se produce a nivel molecular, por eso es tan importante. Bueno, esto es un resumen realmente de lo que nos van a dar origen los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T
nos van a dar la respuesta, los linfocitos B, perdón, la respuesta humoral, ¿sí? Que nos van a dar la inmunoglobulina, que son los anticuerpos. Y los linfocitos T, ¿sí? Van a colaborar con los linfocitos B para que nos den las inmunoglobulinas y también nos van a dar las células, las linfocinas y las células citotóxicas. No sé si hay alguien que tiene su micrófono, quiere decir algo. Bueno, entonces, la inmunidad específica humoral son los linfocitos B y los linfocitos B nos van a dar los anticuerpos, ¿sí? Vamos a hablar de los linfocitos B. Acá están los antígenos y el antígeno lo que va a hacer es estimular a un linfocito B inmaduro. Este linfocito B inmaduro va a producir un montón de células igual a él, ya con receptores, ¿sí? Ya con receptores para este antígeno, porque fue estimulado por este antígeno, ¿sí? Va a producir un montón de células plasmáticas de igual, acuérdense que hay clonalidad, y las células plasmáticas son los que nos van a dar estas moléculas que son los anticuerpos. Estos anticuerpos se van a unir a estas células, a los linfocitos, a macrófagos, a otras células, se van a unir en su superficie, entonces con mayor propiedad van a poder destruir a los antígenos. Y por otro lado, van a estar las células de la memoria. Todo el proceso que pasó el antígeno, desde que penetró en la piel hasta que se fue, no le pudieron destruir los macrófagos circulantes o la inflamación no fue buena, llevaron las células dendríticas, le llevaron el linfocito en el ganglio, le presentaron el linfocito, dijo, ay, produzcan un montón de células igual a mí para que den anticuerpos circulantes. Todo ese proceso ya no va a suceder porque yo tengo células de la memoria. Entonces, ante una segunda exposición contra este antígeno, yo, ¡tas! Células de la memoria ya tienen los anticuerpos. Entonces, ¡wow! Voy a producir un montón de anticuerpos que van a destruir a esos antígenos. ¿Se entendió? Me dicen si me emociono y me voy muy rápido. ¿Se entendió, gente? Sí, doctora. Algo. Bueno, está bien. Entonces, si ustedes aprenden, yo voy a estar contenta. Vamos a poner, doctora Mara, nota ya para el examen. Bueno, una célula presentadora antígeno que puede ser cualquier célula, que puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica, ¿sí? Una célula que está en el lugar donde se produce la infección y donde el sistema inespecífico no pudo combatir, ¿sí? En este caso es un macrófago, lleva el antígeno, lleva los ganglios linfáticos y le presenta a linfocitos T colaborador, los linfocitos T CD4. Estos linfocitos T CD4, ¿sí? Van a colaborar con los linfocitos B y los linfocitos B van a dar células plasmáticas y anticuerpos y a su vez células de la memoria, ¿sí? A su vez, los linfocitos T, CD4, ¿sí? Van a dar células específicas, ¿sí? ¿Cuáles son las células específicas? Van a ser los macrófagos, pero en su superficie estos macrófagos ya van a tener los anticuerpos receptores que son específicos contra este antígeno. A su vez, los linfocitos T, CD4, van a estimular a los linfocitos T, CD8, que nos van a dar origen a las células citolíticas, ¿sí? Los linfocitos T citotóxicos. ¿Está bien? Entonces, si ustedes aprenden todo esto, yo ya estoy contentísimo. Bueno, entonces, ¿qué son los anticuerpos que mencionamos mucho? ¿Sí? Son inmunoglobulinas. También se denominan inmunoglobulinas, son glucoproteínas producidas por las células plasmáticas. ¿Quién dio origen a las células plasmáticas? Los linfocitos B, ¿sí? Y a los linfocitos B, ¿quién le ayudó? Los linfocitos T, ¿sí?
Y a los linfocitos T, ¿quién le dijo que produzca o me ayuda al linfocito B para producir células plasmáticas? Es el antígeno, ¿sí? Bueno, como respuesta a un inmunógeno, que dijimos, en este caso es un virus, que con capacidad de reacción específica frente a esa molécula, a la molécula. Este virus va a estimular los linfocitos correctos, que van a dar las células plasmáticas y van a dar origen a estas células, a estas glucoproteínas pequeñitas que se ven acá, que en realidad son estos, ¿sí? Vamos a dar antígeno-anticuerpo y van a ver cómo está estructurado los anticuerpos y por qué son tan específicos, ¿sí? Bueno, esto es un poco para entender y englobar, estamos terminando ya, la inmunidad adquirida, ¿sí? La específica. Puede ser activa o puede ser pasiva. ¿Cómo puede ser activa? ¿Sí? De forma natural y de forma artificial. La inmunidad adquirida va a producir los anticuerpos de forma activa. ¿Por qué? Porque yo me enfermé. ¿Sí? Me enfermé, entró el virus en mi organismo y voy a producir los anticuerpos. De forma artificial, la vacuna, que es lo que nosotros estamos generando una vez que nos vacunamos. ¿Sí? Eso es de forma activa. Produce anticuerpos de forma activa. ¿De qué otra forma puede producir? De forma pasiva. ¿Cómo? ¿Cómo puede producir? ¿Cómo puede producir de forma pasiva? Puede adquirir o puede obtener los anticuerpos de forma natural a través de la placenta o el calostro, ¿sí? La madre se expone ante ese microorganismo, va a producir los anticuerpos y van a dar o van a pasar esos anticuerpos al feto a través de la placenta o una vez nacido a través del calostro, de acuerdo a la especie animal, ¿sí? Y otra, de forma artificial, los sueros. También podemos obtener anticuerpos de forma artificial por los sueros, ¿sí? Los sueros hiperinmunes. ¿Qué son los sueros? Vamos a ver más adelante también, vamos a hablar de los sueros. No es el suero que yo me pongo cuando me deshidrato, ¿sí? El suero que se produce en otra especie, en otro hospedador o en otros animales, se le inyecta artificialmente el antígeno y produce un montón de anticuerpos, ¿sí? Esos anticuerpos se procesan y se embotella, digamos, para hacerlo de una forma más rápida. Entonces ya adquiero esos sueros y una vez que me enferme, no me voy a poder poner la vacuna. La vacuna lo que va a hacer es generar anticuerpos, pero ya me enfermé, ya, ¿sí? Entonces necesito algo que me cure rápido. Entonces obtengo los sueros que ya tienen los anticuerpos preformados en otros hospedadores, ¿sí? Tengo una imagen de lo que hablamos recién, la inmunidad activa, si yo me enfermo o si me vacuno, y de forma pasiva, como tengo anticuerpos, a través del calostro o la placenta o a través de sueros, ¿sí? Bueno, esto es un poco para ver cómo se van desarrollando y en qué tiempo. La inmunidad innata es rápido, ¿verdad? Se presenta rápidamente, vienen las células que son los macrófagos, el proceso de inflamación, ¿sí? Nuestros microorganismos propios, 0 a 4 horas. Si hay una infección, hay el reconocimiento por efectores no específicos, dice, porque en general tenemos un montón de receptores que desarrollamos antes de nacer, ¿sí? Y se elimina el agente infeccioso. Y sin embargo, la respuesta inmunadaptativa tarda un poco más. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar todo esto, si no le mata, ¡chup!, aparecen los linfocitos generando todo lo que son la respuesta específica, ¿sí? Hay una infección, esos son transportados a los órganos linfoides, van a madurar los linfocitos B y T, y van a producir un montón de linfocitos que van a dar las células efectoras como los anticuerpos y las células, las citoquinas, que son las células citolíticas, ¿sí? Y van a eliminar la infección, pero esto tarda mucho más, ¿sí? Si yo no paso, si no mato el agente infeccioso con la inmunidad innata, viene la inmunidad adaptativa. Bueno, en general, ¿qué es lo que sucede? Esto es como para ir terminando. Tengo el cuerpo, ya sea el animal o el hombre, en su ambiente y expuesto a un agente patógeno.
Puede haber dos tipos de respuesta. El cuerpo no puede responder, no le hace caso, no responde al microorganismo, se deja invadir, entonces va a sobrevenir la enfermedad. O el organismo puede responder, ¿sí? El sistema inmunológico innato, que va a eliminar 95 a 98%, y también la otra parte puede ser que no elimine, ¿sí? Si elimina, vamos a tener de nuevo la curación o no vamos a enfermarnos, sería la homeostasis. Y si no elimina, vamos a tener la respuesta que es específica o adaptativa. Puede actuar de tres formas. La respuesta adaptativa, si no responde, nos vamos a enfermar. Si responde, vamos a curarnos de nuevo, vamos a estar bien, hay una homeostasis. Y también la respuesta adaptativa, si no tiene una regulación, va a producir daño, ¿sí? La respuesta adaptativa, si se exacerba, es lo que produce el daño y eso se traduce a una hipersensibilidad. Es lo que hablamos en otros términos de la alergia, ¿sí? La alergia es un estado de reactividad exacerbada del sistema inmunológico. La reacción inmunológica también puede causar daño, que es la hipersensibilidad. Es una reacción exagerada del sistema inmune contra agentes extraños o propios, ¿sí? Causando daño al individuo. Hay varios tipos, 1, 2, 3 y 4, que también van a hablar de hipersensibilidad, creo que son en las últimas clases. Bueno, también en esta clase vamos a tocar lo que son sueros y vacunas, más o menos ya hablamos, qué son las vacunas y qué son los sueros, ¿sí? La vacuna son microorganismos completos o parte de ellas, ¿sí? Si es un microorganismo completo, puede ser viva, atenuada. ¿Qué quiere decir? Un virus que me causa daño a mí, yo estoy pasando en otra especie animal, se adapta a esa especie animal, le va a causar daño a esa especie animal, pero a mí ya no, ¿sí? Pero sin embargo sigue teniendo estructuras que sean capaces de estimular a mi sistema inmune que produzcan células específicas, pero no enfermarme. Y también pueden ser parte de ellas, donde pueden ser células, o sea, pueden ser microorganismos muertos, ¿sí? Entonces, las vacunas confieren una inmunidad activa. Habíamos dicho que son activas, es de aparición tardía, porque va a tardar, que es lo que sucede ahora. Nosotros tuvimos que algunas dosis, dependiendo de qué vacuna, los 21 días, ¿sí? Entonces, eso hay que esperar un poco más para que yo tenga un pico elevado o un pico seguro de producción de anticuerpos. Los efectos son duraderos, meses o años, o inclusive algunas vacunas toda la vida, ¿sí? Su uso es generalmente preventivo y una vez que me enferme yo no me puedo poner una vacuna, ¿sí? Y los sueros, como mencioné antes, son anticuerpos preformados en otro hospedador, ¿sí? Tienen una inmunidad pasiva, ¿sí? Son los anticuerpos ya formados y su efecto es pasajero. Cuando yo necesito un anticuerpo, cuando yo ya me enferme, ¿sí? Me enfermé, entonces me pongo los anticuerpos que van a combatir, si pueden, a ese agente extraño. Bueno, en general, y para terminar, ¿para qué sirven todas estas estructuras, todas estas células, los macrófagos, los anticuerpos, los linfocitos citotóxicos? Para destruir el agente y mantenernos bien. Bueno, chicos, esa es toda la clase. Ay, perdón. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna sugerencia. ¿Entendieron todo más o menos? ¿Van a ver otra vez el video? Bueno, voy a dejar de grabar para que sea más cortita la grabación y puedan rever esto. Igual, como les digo, de todas